Atención, atención. Uno de los hombres que durante años caminó por Tláhuac convencido de que conocía cada salida, cada esquina y cada movimiento de la policía, acaba de volver a caer. Le dicen El Perrillas, 32 años de edad, 2 ingresos anteriores al sistema penitenciario. Una historia ligada a los tiempos en que Felipe de Jesús Pérez Luna, el Ojos, todavía mandaba sobre una de las organizaciones criminales más arraigadas del suroriente de la Ciudad de México. Esta vez no cayó durante un enfrentamiento espectacular. No hubo helicópteros descendiendo sobre los canales. No hubo vehículos blindados derribando portones. No hubo una columna federal avanzando entre las calles de Tláhuac. Lo que hubo fue algo mucho más sencillo y para un operador criminal quizá más humillante. 2 policías que lo observaron, 2 hombres que decidieron correr, una persecución de apenas unos metros y un cruce de calles convertido en una trampa improvisada. Cuando todo terminó, la policía tenía bajo custodia a Carlos Ramón N., alias El Perrillas, señalado como jefe de sicarios y líder de una facción del cártel de Tláhuac. A su lado estaba Roberto Pascal N., de 25 años, identificado como presunto narcomenudista de la misma célula. En el suelo quedaron las últimas pruebas de que aquella madrugada no se trataba de 2 vecinos que simplemente caminaban por la colonia Miguel Hidalgo. 25 bolsitas con aparente marihuana, un arma de fuego corta, un cargador y 4 teléfonos celulares. 4 aparatos que podrían ser más importantes que la droga y el arma juntas. Porque la droga se pesa. El arma se somete a pruebas periciales, pero un teléfono puede revelar nombres, contactos, rutas, fotografías, conversaciones, ubicaciones y vínculos que ningún detenido quiere pronunciar frente a un ministerio público. La detención ocurrió en el cruce de las calles Adriana y Juan Bretel, en la colonia Miguel Hidalgo, alcaldía Tláhuac. La versión oficial indica que los policías realizaban labores de vigilancia cuando observaron a los 2 sujetos, quienes comenzaron a correr al notar la presencia de los uniformados. Los agentes les cerraron el paso, los interceptaron y efectuaron una revisión preventiva. Sin embargo, para comprender lo que realmente significa que El Perrillas haya vuelto a ser capturado, hay que regresar varios años. Hay que volver a una época en la que Tláhuac no aparecía todos los días en los mapas nacionales del narcotráfico. Una época en la que muchos todavía creían que los grandes grupos criminales solamente podían nacer en las sierras del norte, en los puertos del Pacífico o en las fronteras donde circulan cargamentos internacionales. El cártel de Tláhuac creció de otra manera. Creció entre colonias, entre mercados, entre mototaxis, entre calles donde todos saben quién llegó, quién se fue y qué patrulla acaba de doblar la esquina. No necesitaba controlar una carretera completa para construir poder. Le bastaba controlar una ruta de distribución, una zona comercial, un grupo de vendedores, una red de vigilancia, un puñado de hombres dispuestos a disparar. En una estructura de este tipo, el territorio no se mide únicamente en kilómetros, se mide en silencios, en comerciantes que prefieren no preguntar, en vecinos que bajan la mirada cuando pasa determinada motocicleta, en halcones que aparentan estar reparando un vehículo, vendiendo comida o esperando pasajeros, mientras registran cada movimiento extraño alrededor de la colonia. Durante los años de El Ojos, esa organización consiguió extender sus operaciones más allá de Tláhuac. Los reportes sobre su historia la relacionan con narcomenudeo, extorsiones, secuestros y homicidios, así como con presencia en alcaldías como Iztapalapa, Milpa Alta, Xochimilco y Tlalpan. Pero el 21 de julio de 2017, la vieja estructura recibió un golpe que parecía definitivo. Felipe de Jesús Pérez Luna murió durante un operativo de la Secretaría de Marina. Junto a él murieron otros integrantes de su grupo. Las imágenes del despliegue recorrieron el país. Parecía el final. El supuesto rey de Tláhuac había caído, pero una organización territorial no desaparece únicamente porque muera su jefe. Se fragmenta, se divide. Sus antiguos integrantes buscan refugio. Los familiares intentan conservar contactos. Los operadores de calle se alinean con nuevos mandos. Y los hombres que antes obedecían una sola voz comienzan a pelear entre ellos por los pedazos del territorio que quedaron sin dueño. Entre esos hombres se encontraba, de acuerdo con los reportes de inteligencia citados por distintos medios, Carlos Ramón El Perrillas, un operador que habría permanecido dentro del grupo desde los tiempos de El Ojos. No era un recién llegado, no era un vendedor que hubiera subido de rango durante los últimos meses. Era parte de una generación que aprendió a moverse bajo la antigua estructura. Una generación que presenció la caída del fundador, la captura de familiares, la fragmentación de las células y la llegada de nuevos grupos interesados en ocupar la zona. Después de la muerte de El Ojos, El Perrillas habría continuado dentro de la organización y con el paso del tiempo, las autoridades comenzaron a identificarlo como jefe de sicarios y líder de una de sus facciones. La jornada reportó que desempeñaba funciones como jefe de sicarios desde la etapa en que el cártel era dirigido por El Ojos.
Otros medios señalaron que buscaba reorganizar al grupo y construir alianzas con operadores relacionados con Pintos sin social. La familia michoacana, aunque ese último punto forma parte de líneas periodísticas y de inteligencia que todavía deben ser acreditadas judicialmente. Para un hombre con ese historial, caminar por las calles de Tláhuac no era solamente desplazarse de un punto a otro, era recorrer un mapa que creía suyo. Cada calle podía representar un contacto, cada negocio, un punto de observación, cada motocicleta, una posible mensajera, cada rostro conocido, una advertencia temprana. Por eso resulta difícil imaginar que su captura comenzara con algo tan ordinario. Una patrulla avanzando durante la madrugada. 2 hombres parados en una calle. Una reacción nerviosa. Una mirada demasiado larga. Después, la carrera. Desde el lado de los policías, la escena pudo desarrollarse en segundos. Los oficiales avanzaban por Adriana y Juan Bretel cuando detectaron a los 2 sujetos. Tal vez uno de ellos miró primero hacia la unidad. Tal vez hizo un movimiento discreto con la mano. Tal vez pronunció una palabra que el otro comprendió inmediatamente. No podemos saberlo. Lo confirmado es que ambos comenzaron a correr. Para Roberto Pascal, el más joven, la reacción posiblemente fue automática. Correr primero, preguntar después, alejarse del arma, de las bolsas y de cualquier objeto que pudiera convertirse en evidencia. Pero correr junto a un hombre conocido dentro de los archivos policiales no era lo mismo que escapar solo. El Perrillas llevaba sobre la espalda algo que no podía arrojar durante la persecución. ¿Su historial? Sus 2 ingresos anteriores a prisión. Su presunta posición dentro de una facción del cártel de Tláhuac. Y una relación que comenzaba a investigarse con un ataque armado ocurrido afuera de un salón de fiestas. Los policías reaccionaron. No necesitaron desplegar una operación cinematográfica. Les cerraron el paso. La distancia disminuyó. Las posibles salidas desaparecieron. En esas calles, el Perrillas pudo haber sentido por un instante que el territorio todavía jugaba a su favor. Quizá pensó en doblar hacia una calle secundaria, en separarse de su acompañante, en mezclarse entre las primeras personas que comenzaban sus actividades, en llegar a una vivienda conocida, en cruzar un patio, en encontrar una motocicleta. Pero los segundos se consumieron antes de que pudiera convertir alguna de esas posibilidades en una salida real. Fue interceptado. Después vino la revisión. Los policías comenzaron a sacar los objetos. Primero las bolsitas, una tras otra. 25 en total. No una cantidad industrial, no un cargamento capaz de llenar una bodega, pero sí el tipo de presentación, que las autoridades relacionan con la venta directa en las calles. Después apareció el arma, una pistola corta con cargador, un objeto suficiente para transformar una persecución aparentemente rutinaria en una situación de riesgo mortal. No hay información oficial que indique que el Perrillas disparara contra los policías, tampoco que intentara sacar el arma durante la detención. Lo responsable es decirlo con claridad. El arma fue asegurada durante la revisión, pero no existe un reporte oficial de enfrentamiento. Después aparecieron los teléfonos 1, 2, 3, 4. En ese momento, la captura dejó de ser solamente una detención por posible narcomenudeo y portación de arma. 4 teléfonos en poder de 2 hombres vinculados con una misma célula pueden representar diferentes niveles de comunicación. Uno podría contener conversaciones personales. Otro, contactos relacionados con distribución. Otro, mensajes con integrantes de la organización. Otro, información completamente irrelevante. Eso solamente podrá determinarlo un análisis forense autorizado. Lo que no puede afirmarse, porque ninguna autoridad lo ha informado, es que los aparatos ya revelaron nombres de grandes líderes, órdenes de homicidio o una estructura completa. El contenido de los dispositivos permanece dentro de una investigación. Sin embargo, para quienes operan en células criminales pequeñas, los teléfonos suelen ser una vulnerabilidad permanente. La misma herramienta que permite coordinar vendedores también registra horarios. La misma aplicación utilizada para enviar una orden conserva números. La misma fotografía tomada para comprobar una entrega puede guardar una ubicación. El mismo contacto guardado bajo un apodo puede terminar relacionado con otras carpetas de investigación. Por eso los 4 teléfonos podrían convertirse en el punto más delicado de la detención. No porque ya conozcamos lo que contienen, sino porque el Perrillas sí sabe qué conversaciones dejó dentro de ellos. Y mientras los agentes colocaban cada aparato entre los objetos asegurados, el detenido debió comprender que ya no podía controlar lo que sucedería después. Entonces, vino el cruce de información a él. Nombre apareció en los registros: Carlos Ramón N30. Y 2 años, Tunt alias el Perrillas. 2 ingresos al sistema penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud, uno en 2016, otro en 2019. La nueva detención representaba, según los reportes publicados, al menos la tercera ocasión en que era capturado. Roberto Pascal también aparecía en los registros.
tenía una presentación ante el Ministerio Público por delitos contra la salud en 2018. La escena ya no mostraba a dos desconocidos que habían corrido al observar una patrulla. Mostraba a dos hombres con antecedentes, relacionados con drogas y una posible pertenencia a una célula criminal que operaba en la alcaldía. La versión oficial de la SSC confirma los dos ingresos penitenciarios de El Perrillas en 2016 y 2019 por delitos contra la salud, así como la presentación de Roberto Pascal ante el Ministerio Público en 2018. Ambos fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial, responsable de determinar su situación jurídica. Pero todavía faltaba el elemento que convirtió la detención en algo mucho más oscuro: la balacera. La noche anterior, en el Salón de Fiestas Infantiles Colorín Colorado, ubicado en la zona de Los Olivos, varias familias convivían cuando hombres armados irrumpieron y comenzaron a disparar. La escena pudo haber cambiado en un instante: música, conversaciones, niños moviéndose entre las mesas, vasos sobre los manteles, familias pendientes de una celebración ordinaria. Después, las detonaciones. El primer disparo quizá fue confundido con un cohete, con la caída de una estructura o con el estallido de algún objeto dentro del salón. El segundo eliminó cualquier duda. Las personas buscaron el suelo. Los adultos intentaron cubrir a los menores. Las mesas dejaron de ser parte de una fiesta y se convirtieron en barreras improvisadas. Alguien gritó que apagaran la música, alguien buscó una salida. Alguien intentó llamar a una ambulancia mientras los agresores escapaban. 5 personas resultaron lesionadas. Entre ellas había 2 menores de edad, un niño de 5 años y una niña de 12. También fueron heridas 3 personas adultas. Una de las mujeres fue identificada como Dora Elba N. Algunos asistentes dijeron a los policías que se trataba de la madre de un operador del cártel de Tláhuac conocido como El Perrillas. Ese parentesco fue reportado por la prensa y otros medios, pero debe manejarse como información atribuida a testigos y no como un hecho confirmado judicialmente. Los agresores habrían escapado en una motocicleta hacia los límites con el Estado de México, mientras otros posibles participantes abandonaron la zona en vehículos particulares. Las primeras líneas de investigación apuntaron hacia una posible disputa entre células. Criminales, MNBS y la prensa reportaron 5 personas heridas, incluidos los menores de 5 y 12 años, y señalaron que asistentes identificaron a una de las adultas lesionadas como madre del presunto operador criminal. La SSC únicamente confirmó que los 2 detenidos estarían posiblemente relacionados con una agresión a balazos, afuera de un salón de fiestas. Ahora imagina lo que significó aquella balacera para las diferentes personas que se encontraban alrededor del conflicto. Para las familias dentro del salón, no había disputa territorial. No había una batalla entre facciones, no había un mensaje estratégico. Había niños heridos, había sangre sobre el piso. Había padres que no sabían si las ambulancias llegarían a tiempo. Para los agresores, en cambio, el ataque pudo haber sido interpretado como una misión rápida: entrar, identificar a la persona buscada, disparar, escapar, hacia una zona donde la persecución se complicara al cruzar los límites de la ciudad. Una operación diseñada para durar segundos, pero cada segundo podía dejar una imagen, una motocicleta, captada por una cámara, una placa, parcial, una silueta, una ruta, una llamada, realizada antes o después del ataque. Un contacto repetido. Para El Perrillas, si realmente su familia estaba entre las víctimas, la madrugada debió convertirse en una mezcla de rabia, miedo y urgencia. Un jefe de sicarios puede ordenar violencia contra otros, puede acostumbrarse a escuchar reportes de personas heridas, puede interpretar los ataques como parte de una disputa. Pero cuando las balas alcanzan a su propia familia, la lógica cambia. El territorio deja de parecer controlado. Los hombres que vigilan las calles dejan de parecer suficientes. Las alianzas dejan de parecer confiables. Y el enemigo demuestra que conoce lugares, horarios y vínculos personales. Quizá por eso continuaba en la calle horas después. Tal vez buscaba información. Tal vez coordinaba una respuesta. Tal vez solamente intentaba mantener el control sobre su célula. La jornada reportó que, al momento de ser observado por los policías, presuntamente coordinaba a un narcomenudista de su grupo. Lo que no puede afirmarse es que estuviera preparando una venganza, porque ninguna autoridad ha presentado evidencia pública de ello. Pero dentro de la lógica de una disputa criminal, el ataque a una persona cercana a un mando suele producir una reacción. Los subordinados esperan instrucciones, los aliados quieren saber si el jefe conserva fuerza, los rivales observan si el golpe provoca desorden, y el líder queda atrapado entre 2 necesidades opuestas: esconderse para sobrevivir, o mostrarse para demostrar que sigue mandando. Si El Perrillas eligió la segunda posibilidad, cometió un error. Se mantuvo dentro de su territorio, caminó junto a un presunto vendedor de su célula, llevó consigo un arma, conservó 4 teléfonos y reaccionó corriendo al ver a los policías. No sabemos cuánto duró la persecución. No sabemos cuántos metros avanzó.
No sabemos qué palabras. Intercambió con Roberto Pascal, no. Sabemos si intentó comunicarse con alguien antes de ser interceptado. Lo que sí sabemos es que el territorio no lo protegió. Las calles que conocía no le dieron tiempo suficiente. Las conexiones que presuntamente había construido durante años no consiguieron abrirle una salida. Y los antecedentes que ya figuraban en los registros transformaron aquella detención en un golpe relevante contra una de las facciones del cártel de Tláhuac. Después de ser esposado, surgió otra versión. De acuerdo con información publicada por Debate, Carlos Ramón habría intentado ofrecer dinero a los agentes para evitar su detención. Supuestamente dijo que con una sola llamada podía conseguir una cantidad importante. La versión no aparece en el comunicado público original de la SSC, por lo que debe presentarse como un reporte periodístico y no como un hecho plenamente confirmado. Pero la frase, de haberse pronunciado, resume la mentalidad de muchos operadores acostumbrados a sobrevivir entre detenciones, expedientes y puertas giratorias. Una llamada, no una defensa jurídica, no una explicación, no una prueba de inocencia. Una llamada. La idea de que existe alguien capaz de resolverlo todo desde el otro lado del teléfono, un superior, un abogado, un funcionario, corrupto, un contacto, una persona con dinero, una persona con miedo, una persona que no puede permitir que el detenido comience a hablar. Esta vez, según ese reporte, la llamada no ocurrió. Los agentes continuaron con el procedimiento, leyeron los derechos correspondientes, aseguraron los objetos y trasladaron a los detenidos ante el Ministerio Público. Ahí comenzó una segunda batalla, una batalla sin persecuciones, sin calles cerradas, sin armas a la vista. La batalla del expediente. Para conseguir que una detención se convierta en un proceso penal sólido, no basta con presentar a un hombre señalado en notas periodísticas como jefe de sicarios. La autoridad debe acreditar la legalidad de la detención. La posesión de los objetos. La cadena de custodia, las pruebas relacionadas con el arma. La naturaleza de las sustancias. La posible participación en otros delitos. En caso de vincularlo con el ataque al salón de fiestas, deberá demostrar algo más que una coincidencia temporal. Tendrá que acreditar comunicaciones, testimonios, imágenes, órdenes o participación directa. Porque una cosa es la información de inteligencia, otra, una acusación ministerial. Y otra muy distinta, una sentencia. El Perrillas ya había pasado 2 veces por el sistema penitenciario, conocía las etapas, sabía que después de la captura vendrían las entrevistas. Los registros, las preguntas, los abogados, la audiencia. Las discusiones sobre la legalidad del arresto también sabía algo más. Los grupos criminales estudian sus propias caídas. Cuando un operador es detenido, los demás intentan comprender qué salió mal. ¿Lo siguieron? ¿Lo entregaron? ¿Intervinieron una comunicación? ¿Un vendedor habló? ¿Una cámara registró un vehículo? ¿Un policía reconoció su rostro? ¿O simplemente corrió en el momento equivocado? La respuesta determinará lo que haga la célula después. Cambiar teléfonos, abandonar domicilios, mover droga, ocultar armas, suspender ventas, buscar al supuesto informante, enviar emisarios a negociar con otra facción. La captura de un mando no congela el territorio, lo vuelve inestable. Los vendedores que dependían de El Perrillas necesitan saber quién dará las órdenes. Los encargados de cobrar dinero necesitan saber a quién entregarlo. Los sicarios necesitan decidir si permanecen bajo la misma bandera o si ofrecen sus servicios a otro grupo. Los rivales observan el vacío. La policía también. Por eso las horas posteriores a una detención pueden ser tan importantes como el arresto. Los investigadores tienen que moverse antes de que la estructura desaparezca, antes de que los domicilios sean vaciados, antes de que las cuentas sean cerradas, antes de que los contactos cambien de número, antes de que los teléfonos dejen de recibir mensajes. Los 4 celulares asegurados podrían servir para reconstruir una parte de esa red, siempre que exista autorización legal y que los datos no hayan sido eliminados o protegidos mediante sistemas de seguridad. No sabemos qué encontrarán. No sabemos si los dispositivos pertenecían todos a El Perrillas. No sabemos si alguno era utilizado por Roberto Pascal. No sabemos si contenían información sobre el ataque al salón. Cualquier afirmación más allá de eso sería especulación. Lo que sí puede analizarse es el contexto. Durante los últimos años, las autoridades capitalinas han detenido a diferentes personas relacionadas con los remanentes del cártel de Tláhuac, familiares de El Ojos, presuntos operadores financieros, jefes de células, vendedores, extorsionadores, hombres relacionados con grupos aliados o rivales. En septiembre de 2025, fueron detenidas la viuda de El Ojos y una de sus hijas. También fueron capturados otros presuntos operadores relacionados con la estructura familiar. En enero de 2026, autoridades detuvieron a Agustín Octavio N., señalado en reportes periodísticos como líder de otra facción del grupo. En marzo, la Fiscalía Capitalina informó sobre capturas de individuos relacionados con una célula vinculada a la familia michoacana en Tláhuac, entre ellos sujetos identificados como El Seven, El Ayala
y El Chaparro. Esto muestra un territorio donde las organizaciones no permanecen inmóviles, cambian de nombre, construyen alianzas, se fragmentan, compiten y tratan de ocupar los espacios dejados por cada detenido. La FGJ-CDMX confirmó en marzo de 2026 la detención de presuntos integrantes de una célula vinculada con la familia michoacana en Tláhuac. Diversos reportes también han documentado capturas sucesivas de presuntos operadores y familiares relacionados con la antigua estructura de El Ojos. Aquí aparece una precisión necesaria. El guión de referencia presenta la captura como una operación ordenada personalmente por Omar García Harfuch. No existe información pública que sostenga esa versión. En julio de 2026, Harfuch encabeza la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal. La policía que realizó esta captura pertenece a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, encabezada por Pablo Vázquez Camacho. El comunicado oficial atribuye la detención a policías capitalinos que realizaban labores de vigilancia. No menciona participación de la SSPC federal. No menciona una instrucción de Harfuch. No menciona fuerzas federales. Afirmar lo contrario convertiría una narración de seguridad en desinformación. Eso no significa que la captura ocurra desconectada del contexto nacional. Harfuch encabeza una estrategia federal basada públicamente en 4 ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de inteligencia e investigación, y coordinación con las entidades federativas. Pero coordinación general no equivale a dirección personal de cada arresto efectuado por una policía local. En este caso, el rostro institucional de la operación es la SSC capitalina. Y eso vuelve la captura aún más interesante, porque el Perrillas no fue detenido por una fuerza llegada desde otro estado. Cayó frente a la policía de la misma ciudad donde construyó su carrera criminal, frente a oficiales que patrullan las colonias que su facción presuntamente intentaba controlar, frente a una corporación que durante años ha acumulado nombres, fotografías, antecedentes y relaciones entre células delictivas del suroriente. Pablo Vázquez Camacho figura oficialmente como titular de la SSC de la Ciudad de México, mientras que Omar García Harfuch encabeza la estrategia federal desde la SSPC. El comunicado de la captura solamente atribuye la acción a personal de la policía capitalina. Ahora la pregunta es, ¿qué representa realmente la caída de El Perrillas? ¿Es el final de una facción? Probablemente no. Las organizaciones de este tipo rara vez dependen de un solo hombre. ¿Es un golpe operativo? Sí. Las autoridades retiraron de las calles a un individuo señalado como jefe de sicarios, aseguraron un arma, posibles dosis de droga y dispositivos de comunicación. ¿Puede esclarecer la balacera contra las familias dentro del salón? Es posible, pero todavía debe probarse. ¿Puede generar nuevas detenciones? Dependerá de la información obtenida legalmente y de la capacidad de los investigadores para relacionarla con otros hechos. ¿Puede provocar más violencia? También es una posibilidad. Cuando un mando cae poco después de un ataque contra personas cercanas a él, la célula queda expuesta a rumores, sospechas y acusaciones internas. Algunos pensarán que fue casualidad. Otros creerán que alguien proporcionó su ubicación. Otros supondrán que la policía ya seguía sus movimientos. Y los más desconfiados comenzarán a buscar un traidor, aunque no exista. Ese miedo puede destruir una organización desde dentro. Un grupo que deja de confiar en sus propios integrantes pierde velocidad. Las órdenes tardan más. Los encuentros se suspenden. Los vendedores esconden mercancía. Los sicarios dejan de responder. Los teléfonos son abandonados. Las alianzas comienzan a quebrarse. Pero también puede ocurrir lo contrario, que un mando más violento intente ocupar el espacio, que una facción rival avance, que los antiguos subordinados busquen demostrar fuerza mediante nuevos ataques. Por eso Tláhuac no puede medirse solamente por el número de capturas. La verdadera prueba será lo que suceda después. Si disminuyen los hechos violentos, si aparecen nuevas órdenes de aprehensión, si la investigación del Salón Colorín Colorado identifica a los responsables, si las víctimas reciben justicia, si los 2 menores heridos pueden continuar sus vidas sin quedar reducidos a una cifra dentro de una disputa criminal, porque detrás de los alias existe una realidad que muchas narraciones olvidan. El Perrillas, El Ojos, El Felipillo, El Seven, El Chaparro. Los apodos facilitan la historia, hacen que los personajes parezcan parte de una película, pero las víctimas no viven dentro de una película. Un niño de 5 años alcanzado por una bala no comprende quién controla una colonia. Una niña de 12 años no sabe qué facción mantiene una alianza con otra. Las familias que se arrojaron al suelo dentro del salón no estaban participando en una disputa por el narcomenudeo. Estaban celebrando, y en segundos quedaron atrapadas, dentro de una violencia que otros decidieron llevar hasta sus mesas. Ese es el verdadero centro de esta historia. No el prestigio criminal de El Perrillas. No los años que presuntamente pasó dentro de la organización. No la posibilidad de que hubiera ofrecido dinero.
no los 4 teléfonos. El centro son las personas que quedaron heridas. La captura solamente tendrá un valor completo si ayuda a establecer quién ordenó el ataque, quién disparó, quién facilitó la huida y por qué una celebración infantil terminó convertida en una escena de terror. Mientras tanto, Carlos, Ramón N. y Roberto Pascal N. enfrentan el procedimiento correspondiente. La presunción de inocencia permanece vigente hasta que una autoridad judicial determine responsabilidades. Los señalamientos como jefe de sicarios, líder de facción o integrante del cártel de Tláhuac provienen de información policial y periodística que deberá sostenerse con pruebas. Pero hay hechos que ya no dependen de interpretaciones. Los policías los observaron. Ellos corrieron. Fueron interceptados. Les aseguraron 25 bolsas con aparente marihuana, un arma corta, un cargador y 4 celulares. El Perrillas tenía 2 ingresos anteriores por delitos contra la salud. Los investigadores los relacionan posiblemente con una agresión armada afuera de un salón de fiestas. Y 5 personas, entre ellas 2 menores, resultaron heridas en aquella balacera. La madrugada terminó con El Perrillas, nuevamente frente al sistema de justicia. Pero en Tláhuac, la historia todavía no termina. Porque cuando un viejo operador cae, sus enemigos no celebran durante mucho tiempo. Primero preguntan quién ocupará su lugar. Sus aliados tampoco permanecen tranquilos. Primero revisan qué información llevaba consigo. Y los investigadores no pueden detenerse en la fotografía de los detenidos. Tienen que mirar los celulares, las rutas, las cámaras, las armas, los contactos, los vehículos utilizados durante la balacera, los cruces hacia Valle de Chalco, los antecedentes, las llamadas realizadas durante las horas anteriores y posteriores al ataque. En alguna parte de esa secuencia puede encontrarse la respuesta. Quizá El Perrillas solamente fue sorprendido durante un recorrido de vigilancia. Quizá la balacera aceleró una investigación que ya estaba en marcha. Quizá sus enemigos cometieron un error al atacar a personas cercanas y provocar mayor presión policial sobre la zona. Quizá los teléfonos no contengan nada relevante. O quizá uno de ellos guarde la pieza que permita pasar de una detención por droga y arma a una investigación mucho más amplia. Por ahora, ninguna autoridad ha revelado esa respuesta. Lo único seguro es que el hombre que habría sobrevivido a la caída de El Ojos, a la fragmentación del cártel y a 2 ingresos anteriores a prisión, volvió a cometer el error más antiguo de todos. Creer que conocer el territorio equivale a controlarlo. Aquella madrugada, las calles Adriana y Juan Bretel no fueron su refugio. Fueron el lugar donde terminó la carrera. El Taze, arma, no consiguió abrirle camino. Los teléfonos no consiguieron pedir ayuda. Los antecedentes no pudieron ser ocultados. Y la supuesta llamada capaz de conseguir dinero, si realmente fue ofrecida, jamás llegó a comprar su libertad. El Perrillas volvió a caer. Pero el cártel de Tláhuac todavía conserva fragmentos, operadores y disputas que no desaparecen con una sola detención. La pregunta ya no es únicamente quién era el hombre capturado. La pregunta es quién comenzará a moverse ahora que él ya no está en la calle. ¿Quién intentará quedarse con sus vendedores? ¿Quién buscará controlar sus rutas? ¿Quién teme aparecer dentro de sus teléfonos? ¿Y quién ordenó disparar dentro de una fiesta donde había niños? Esa última pregunta es la más importante, porque mientras las facciones criminales reorganizan sus piezas y las autoridades analizan las evidencias, 5 víctimas siguen cargando las consecuencias de una guerra que nunca eligieron. Y hasta que los responsables del ataque sean identificados, detenidos y presentados ante un juez, esta historia no podrá considerarse terminada. Tláhuac despertó aquella mañana con un viejo nombre nuevamente bajo custodia. Carlos, Ramón N., El Perrillas presunto. Jefe de sicarios, presunto líder de una facción. Tercera, captura. 25 dosis, un arma. 4 teléfonos. Y una red criminal que ahora debe decidir si se esconde, se divide o responde. La policía ya dio el primer paso. Ahora, tendrá que demostrar que la captura no fue solamente otra fotografía, porque detener a un hombre puede tomar minutos. Desmantelar todo lo que dejó detrás puede tomar años.